¿Alguna vez has llegado al día 20 del mes? Has abierto la cuenta del banco y has sentido ese vacío en el estómago. Ese momento en el que los números te gritan lo que ya sabías. No queda nada. Otra vez. Trabajas, madrugas, te partes la espalda, y aún así el dinero se escurre entre los dedos como agua. Hoy quiero contarte la historia de Carmen, una mujer que ganaba 1.100 euros al mes, madre soltera, auxiliar de cocina, una mujer que jamás había conseguido ahorrar más de 200 euros seguidos, y sin embargo, en solo 4 años, ahorró 25.000 euros. No ganó la lotería, no recibió herencia, no le subieron el sueldo. Lo hizo con 2 latas de café vacías que alguien iba a tirar a la basura. Si alguna vez te has dicho, con lo que gano es imposible ahorrar, quédate hasta el final. Lo único que te pido es que te suscribas a este canal, porque aquí no solo contamos historias, aquí cambiamos vidas. Carmen Reyes tenía 34 años, pero su cuerpo parecía cargar con 50. Manos agrietadas por el agua caliente, ojeras profundas, espalda encorvada de quien lleva horas de pie cortando verduras para platos que nunca va a probar. Vivía en Valladolid, no en el centro bonito, sino en un barrio obrero donde las paredes tienen más grietas que esperanzas. Un tercero sin ascensor, 420 euros de alquiler. Cada primero de mes, casi la mitad de su sueldo desaparecía antes de parpadear. 1.100 euros, eso ganaba, que en el papel parece un número, pero en la vida real es una cuerda floja sobre un abismo. Cada mañana, despertador a las 5:30, preparar el desayuno de Lucía, su hija de 6 años, en silencio. A veces, cuando la cuenta temblaba, solo pan con aceite y una sonrisa fingida para que la niña no notara nada. El dinero se iba como agua por un desagüe roto. Y lo peor no era la pobreza, lo peor era la vergüenza. Cada 3 meses, esa llamada a su madre: «Mamá, ¿me puedes prestar 100 euros hasta que cobre?». Y ese silencio antes del sí que dolía más que cualquier palabra. En el restaurante donde trabajaba, entre el vapor de las ollas, había alguien que la observaba en silencio. Don Ramón, el cocinero jefe, un dominicano de 62 años que llevaba 30 en España. Un hombre de manos enormes y ojos que parecían leer a las personas como quien lee un libro viejo. Fue un martes de noviembre cuando todo se torció más. El dueño le redujo el horario. Media jornada, de 1.100 a 800 euros. 300 euros menos que ya no tenía. Esa noche, las cuentas sobre la mesa. 800 euros, 420 de alquiler, 85 de suministros. Quedaban 295 euros para comer, moverse y existir durante 30 días. Menos de 10 euros al día para 2 personas. Carmen buscó trabajo extra, 3 restaurantes. No contratamos. Eres demasiado mayor. Buscamos a alguien con más experiencia. 12 años en hostelería y le decían que no tenía experiencia. Lo que buscaban era alguien más joven y más barato. Una compañera joven del restaurante soltó sin maldad: «Ay, Carmen, es que tú no sabes administrarte». Carmen siguió fregando, pero las manos le temblaban bajo el agua caliente, porque una parte de ella pensaba que era verdad. Llegó diciembre, el mes más cruel para los que no tienen, y Lucía volvió del colegio con una carta para los Reyes Magos. Había pedido solo una cosa: una mochila nueva, porque la suya tenía el asa rota y los niños se reían. Una mochila, no una tablet, no un juguete caro, una mochila. Esa noche, Carmen se arrodilló junto a la cama de su hija dormida y murmuró: «Te mereces todo, mi vida, y yo no soy capaz de darte ni una mochila». Fue el punto más bajo, y como pasa muchas veces, fue exactamente ahí donde encontró lo que lo cambió todo. Al día siguiente, limpiando la despensa del restaurante, Carmen encontró 2 latas grandes de café vacías, abolladas, olvidadas.
Iba a tirarlas cuando oyó la voz de don Ramón. «No las tires. Son solo latas vacías». El viejo negó con la cabeza. «Llévatelas. Mi madre crió a 5 hijos con 2 latas como esas. Una para sobrevivir, otra para crecer. Nunca tuvimos mucho, pero nunca nos faltó». Carmen frunció el ceño. Don Ramón cogió una lata en cada mano. Cuando mi madre cobraba, lo primero que hacía era dividir el dinero en 2. En esta lata metía lo justo para sobrevivir. Alquiler, comida, luz, lo que no se negocia. En esta otra, todo lo que sobraba, ya todo. Aunque fueran 5 pesos, esa lata no se tocaba, nunca. «Don Ramón, yo gano 1.100 euros. Bueno, ahora 800. ¿Qué voy a meter en la segunda lata? ¿Aire?» El viejo la miró con esos ojos que parecían tener luz propia. «Mi madre ganaba menos que tú, en un país más pobre, con 5 bocas y sin marido, y lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque el problema nunca es cuánto ganas. El problema es que gastas sin decidir. El dinero sin destino se pierde siempre, pero el dinero con nombre, con propósito, ese se queda». Carmen tragó saliva. «Siéntate esta noche, apunta cada euro que necesitas para sobrevivir. No lo que quieres, lo que necesitas. Y todo lo demás va a la segunda lata, sin excusas, sin mañana, sin ya veremos. Sin ya veremos», repitió Carmen, «porque cada ya veremos es un euro que se pierde. Y cada euro que se pierde es un día más de esa vida que no quieres vivir». Se dio la vuelta y antes de desaparecer dijo: «No empieces la semana que viene. No en enero. Mañana». Esa noche, con Lucía dormida, Carmen puso las 2 latas sobre la mesa. Cogió un rotulador negro y escribió en una: «Sobrevivir». En la otra: «Crecer». 2 latas de café vacías sobre un mantel gastado. Parecía absurdo, pero algo dentro de ella susurró: «Inténtalo. ¿Qué puedes perder que no hayas perdido ya?». La primera noche, Carmen se sentó con un papel y un bolígrafo. Hizo lo que don Ramón le dijo: ser brutalmente honesta. Apuntó solo lo imprescindible: alquiler, 420, luz, agua, gas, 85, comida para 2, 220, transporte, 40, móvil, 15, total, 780 euros, 1.100 menos 780, le quedaban 320 euros. 320 euros que antes se evaporaban sin dejar rastro, 320 euros que ahora tenían nombre. Dividió la lata «Crecer» en 3 sobres, tal como don Ramón le explicó días después en la cocina del restaurante. El primero lo llamó «Colchón», 128 euros al mes para emergencias. El segundo, «Semilla», 128 euros de ahorro puro. El tercero, «Respiro», 64 euros para vivir con dignidad. Un helado con Lucía, un café con una amiga, un libro sin culpa. Los primeros días fueron extraños. Carmen miraba el dinero del «Respiro» y sentía la tentación de moverlo a la compra. Miraba el sobre de Semilla y pensaba: ¿para qué guardo esto si probablemente lo necesitaré el mes que viene? Pero no lo tocó. Repitió las palabras de don Ramón como quien repite una oración: el dinero sin destino se pierde siempre. El primer mes fue el más duro. El segundo, un poco menos. Al tercero, algo cambió. Carmen ya no hacía cálculos con miedo, los hacía con intención. Sabía exactamente a dónde iba cada euro, y esa sensación, saber, era más poderosa que cualquier cantidad. El primer año fue el año del colchón. Carmen se obsesionó con llenar ese sobre de emergencias. Encontró formas de reducir gastos que antes no veía. Empezó a llevarse la comida del restaurante. Don Ramón le dejaba las sobras del menú, guiñándole el ojo.
Hizo un trato con una vecina. Carmen cuidaba a su hijo los sábados. La vecina cuidaba a Lucía los domingos. 0 euros en canguro. Vendió la ropa que Lucía ya no usaba en Wallapop. 30, 40 euros extra al mes que iban directos a la lata. Al sexto mes, dejó de pedirle dinero a su madre. Fue la primera vez en años. Y cuando su madre le preguntó si necesitaba algo, Carmen dijo que no. Con la voz firme, sin mentir, al octavo mes, la lavadora se rompió. Aquella lavadora que llevaba meses haciendo ruidos sospechosos finalmente murió. Antes, Carmen habría llorado, habría llamado a su madre, habría sentido que el mundo se hundía, pero esta vez abrió el sobre del colchón, sacó el dinero, pagó la reparación y le sobraron 20 euros. Se encerró en el baño y lloró, pero no de tristeza. Lloró porque por primera vez en su vida una emergencia no la destruyó, porque protegerse económicamente era algo que nunca había sentido. Y dolía de lo bonito que era. El dinero sin destino se pierde siempre, murmuró secándose las lágrimas, pero el que tiene nombre se queda. Al final del primer año, Carmen tenía 4.200 euros ahorrados. Una cifra que un año antes le habría parecido ciencia ficción. El segundo año fue el año de la disciplina. El colchón estaba completo. Los 128 euros que iban al colchón ahora se sumaban a semilla. 256 euros al mes de ahorro puro. Carmen empezó a estudiar, no en una universidad, en YouTube. Vídeos gratuitos sobre finanzas personales. Aprendió palabras que antes le sonaban a otro idioma: fondo indexado, interés compuesto, robo-advisor. Abrió una cuenta en un robo-advisor español y empezó a invertir 100 euros al mes. 100 euros que antes no existían y ahora trabajaban para ella mientras dormía. Hizo horas extra los fines de semana de eventos en el restaurante. 80, 100, 150 euros más al mes. Hubo tentaciones. Una amiga la invitó a unas vacaciones en la playa. Carmen dijo que no, pero en vez de sentirse privada, cogió los 64 euros del respiro y llevó a Lucía un día a Santander. Playa, bocadillos de tortilla, los pies en el agua. Lucía rió tanto que Carmen pensó: esto vale más que cualquier resort. El dinero sin destino se pierde siempre. Se repetía cada vez que la tentación aparecía. Y la tentación siempre aparece. Al final del segundo año, 10.800 euros. Carmen miró la cifra en la pantalla del móvil y tuvo que parpadear 3 veces para creerla. El tercer año fue el año de la multiplicación. Le subieron el sueldo 75 euros. En vez de mejorar su nivel de vida, metió los 75 enteros en semilla. 331 euros al mes de ahorro. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Empezó a vender comida casera, recetas dominicanas que don Ramón le enseñó, arroz con habichuelas, plátano maduro frito, sancocho. Vendía a los compañeros del restaurante, a las vecinas del bloque. 120, 150 euros extra al mes. Lucía, que ya tenía 9 años, pidió su propia latita. Carmen le dio un bote de cristal y la niña empezó a guardar monedas. Cada vez que encontraba un céntimo en el suelo, corría a meterlo. «Mamá, mi semilla está creciendo». Hubo un momento difícil. El padre de Lucía necesitaba 500 euros para arreglar el coche que usaba para llevar a la niña. Carmen tuvo que decidir: ayudar o proteger el ahorro. Prestó 300 del colchón y los repuso en 3 meses. Aprendió que la generosidad también se planifica. Al final del tercer año, 18.500 euros. Los fondos indexados empezaban a dar fruto. El cuarto año fue el año de la cosecha. Carmen ya ahorraba casi 400 euros al mes entre salario y extras. Los rendimientos de la inversión sumaban. La bola de nieve, que empezó con 2 latas abolladas, rodaba ya por su propia inercia. Marta, la compañera joven que un día le dijo que no sabía administrarse, se acercó una tarde en la cocina. «Carmen,
¿Me puedes enseñar eso de las latas? Es que llego fatal a fin de mes. Carmen sonrió, sin rencor, sin venganza. Le dijo exactamente lo que don Ramón le dijo a ella. Siéntate esta noche, sé honesta contigo misma. Y recuerda, el dinero sin destino se pierde siempre. Al 10º mes del 4º año, Carmen abrió la aplicación del banco como hacía cada noche. Pero esta vez los números la dejaron sin aire. 25.127 euros. Se quedó mirando la pantalla. Parpadeó. Volvió a mirar. Seguían ahí. 5 cifras que 4 años antes habrían sido una broma cruel. 25.000 euros. Ganando 1.100 al mes. Con 2 latas de café. Al día siguiente, recogió a Lucía del colegio y la llevó a la chocolatería de la Plaza Mayor. Chocolate con churros. Lucía mojaba los churros con las 2 manos y se manchaba la nariz de chocolate, riéndose. «Hija», dijo Carmen con los ojos brillantes, «esto es lo que pasa cuando cuidas lo poco como si fuera mucho». Lucía la miró sin entender del todo, pero un día lo entendería, porque llevaba años viendo a su madre escribir números en la mesa de la cocina, llenar sobres con billetes contados, repetir una frase como quien reza. Esa tarde, Carmen fue al restaurante. Buscó a don Ramón en la cocina. El viejo estaba donde siempre, frente a los fogones, removiendo algo que olía a hogar. Don Ramón, 25.000. El cocinero no se giró, solo asintió despacio, como si lo supiera desde el principio. «No fueron las latas, Carmen. Fuiste tú. Las latas solo te enseñaron a decidir antes de gastar». Y así termina la historia de Carmen. Una auxiliar de cocina que ganaba 1.100 euros. Una madre soltera en un tercero sin ascensor. Una mujer que creía que ahorrar era imposible con su sueldo. Pero no era cuestión de cuánto ganaba. Era cuestión de tener un sistema tan simple que no necesitaba fuerza de voluntad. Solo 2 latas y una decisión. Hoy te pregunto a ti que estás escuchando, ¿cuántos euros se te han escapado este mes sin que sepas a dónde fueron? ¿Cuántas veces has dicho «ya veremos», sabiendo que «ya veremos» significa nunca? No necesitas ganar más para tener más. Necesitas decidir antes de gastar. El dinero sin destino se pierde siempre, pero el dinero con nombre, con lata, con propósito, ese se queda. Si esta historia te ha tocado, escribe ahora en los comentarios. El dinero sin destino se pierde siempre. Escríbelo, porque cuando declaras algo, empieza a hacerse real. Si quieres más historias que transforman, que enseñan, que cambian vidas, suscríbete a este canal, porque aquí no es solo entretenimiento. Aquí es alimento para el alma. Comparte este video con alguien que necesite oírlo, con esa amiga que no llega a fin de mes, con ese hermano que cree que ahorrar es imposible, porque a veces una historia es todo lo que alguien necesita para dar el primer paso. Y no te vayas todavía, porque en tu pantalla va a aparecer otro vídeo, otra historia, y puede ser exactamente la que necesitas hoy. Que la vida te devuelva multiplicado todo lo que cuidas con intención. Y recuerda, no hacen falta grandes sueldos, hacen falta 2 latas y la valentía de empezar. Nos vemos en el próximo capítulo.